Ya sea que vaya caminando, en el coche, en el camión, en la combi, en el metro, en la bicicleta, la movilidad es un tema que nos atañe, nos involucra a todos. Yo creo que la movilidad está pa'l perro aquí en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos al Atole Podcast, el podcast número 1 de Fuerza Informativa Azteca. El día de hoy estoy acompañado, escuche bien, por Amparo Castañeda. Amparo, bienvenida al Atole Podcast. Muy buenos días, Alejandro. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Platícame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Mire, Amparo, yo creo que tú, como el resto de las personas que nos están viendo allá en casita, reconocen este sonido. Por supuesto, es el sonido ambiental, el paisaje sonoro que nos acompaña a todos y todas las mexicanas, sobre todo los que vivimos en ciudad, porque en provincia eso no se escucha tanto, por lo menos ¿no? en Pero los pueblitos sí, no. sí, Sí, no. pero a ese grado de bullición no. No, le agregas una vaca y ya. El gallo. Ya sea que vaya caminando, en el coche, en el camión, en la combi, en el metro, en la bicicleta, la movilidad es un tema que nos atañe, nos involucra a todos, Amparo. Y ese es el tema del episodio del día de hoy en el Atole. Amparo, tus impresiones de la movilidad. Yo creo que la movilidad está pa'l perro aquí en la Ciudad de México y en muchas ciudades del país. De verdad, no puedes salir. Mira, las ciclopistas están invadidas. Son muy pocos los tramos que sí están habilitados. Sí. El transporte público, el metro, siendo una red tan eficaz, tan bien hecha, no está lo suficientemente habilitado por el tema del presupuesto. Los autobuses, a mí me dan muchísimo miedo los autobuses por dos razones. Una, porque atropellan y matan y rematan. Dos, porque se suben a saltar. Porque los choferes no dicen nada, obviamente, porque saben que está en peligro su pellejo. Pues entonces, claro. es muy factible, mucho Pásale. más factible. Digo, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es mucho más probable ser víctima de la delincuencia en un autobús o en una combi que en el metro. Ay. Y en las calles también, porque vas manejando y hay unos baches donde de verdad le echas tantita agua y te puedes meter a nadar ahí de lo grandes que están. Entonces, por donde veas, y caminar también es la opción Sí, no más te toca económica, pica hielo. más sana, pero es súper peligroso también caminar por ciertas calles aquí en la ciudad. Oye, hablando de la ciudad y pensando mucho en que te gusta viajar al centro de la Ciudad de México, Amparo, para usar la bicicleta, me di a la tarea de hacer una investigación breve de, pues, cómo está la situación de las ciclovías. Y resulta, déjame te cuento, que hay apenas un puñado de ciudades que tienen infraestructura habilitada para tener bicicletas. Adivino, 20 ciudades. Ah, estuviste cerca. Déjame te la cito a continuación. Acapulco, Aguascalientes, Ahome, Celaya, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Colima, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, León, Los Cabos, Mazatlán, Mérida, Monterrey, Morelia, Playa del Carmen, Puebla, Querétaro, San Andrés, Cholula, San Luis Potosí, San Pedro Garza García, Tijuana, Tlajomulco, Toluca, Tonalá, Torreón, Tulancingo, Tuxtla Gutiérrez y Zapopan. En total, Amparo, son 31 ciudades que tienen esa infraestructura. 31 ciudades, Amparo, perdón que te interrumpa, de 453 ciudades, porque todo México no son ciudades. Hay un montón de municipios que no tienen ni siquiera la infraestructura para tener caminos. Son 2.400 municipios. Es decir, Amparo, estamos en calzones, estamos encuerados, no figuramos en el mapa de las ciclovías. No, pero espérate, porque de esas ciudades que tú nombraste, déjame decirte que no todas tienen todas las calles perfectamente habilitadas. Porque, por ejemplo, Ciudad de México tiene más de Culerona. 9,500 kilómetros de calles. Es como si nos fuéramos en línea recta de aquí a París. Y de esos 9,500 kilómetros de calles, ¿qué crees? Solamente hay 200 kilómetros para las bicicletas, la ciclopista. Y no están todas completamente habilitadas, no tienen separación. Algunas son solamente el carril y Está llegaron pintado, y le ¿no? pintaron, Exacto. le pintaron una bicicletita y, bueno, ahí ya tienes tu carril para la bicicleta, tienes la preferencia, pero se lo pasan por el Arco del Triunfo gente le los vale madre. conductores, claro, Sí. los No, los taxistas, los camiones de los que conductores de hablaste. camión. Sí, porque te avientan el camión. Entonces,
que ahí figuren no significa que tengan una verdadera infraestructura que permita que disminuya el tránsito de vehículos, el tráfico de todos esos coches, la contaminación, no. Ahí, con que le pongan a una avenida una ciclopista, ya te aseguro que con eso se paran de punta y dicen, ya tenemos nosotros ciclopista y tenemos esta infraestructura. Déjame, te agrego aquí, Amparo, en segundo lugar, un diagnóstico que salió publicado en Gaceta UNAM de un compadre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Dice lo siguiente: la principal razón por la que la gente utiliza el transporte en la Ciudad de México es el jale. Hay un montón de personas en la zona conurbada que hacen ese trayecto porque aquí se concentran 71% de los empleos. La raza viene de fuera para jalar. Es la necesidad. La necesidad. ¿Por bueno, qué sí. otra cosa te meterías 3 horas para brincar entre metro, camiones y una combi para el último trayecto? Que no es por gusto. No, para no. nada que es por gusto. Nadie Sí, no. haría eso Estoy todos llorando. los días. Sí, que salen a las 5 de la mañana de su casa, desde Teotihuacán, desde Cuautitlán Izcalli, o Ulti. desde Tláhuac, sí, para llegar a Polanco, para llegar a Insurgentes, porque son 3 horas por el tráfico que hay en el trayecto. Y mira, te voy a decir algo que me parece muy injusto, y es que el gobierno le ha dedicado más de 500,000 millones de pesos a la construcción del Tren Maya, cuando el presupuesto del metro de la Ciudad de México ni siquiera llega a los 20,000 millones de pesos al año. Sí, claro. Y hasta aquí todo bien si dijeras, bueno, hay dinero para aventar para arriba, bueno, no pasa nada. Pero no, porque ¿sabes cuántos usuarios utilizan el metro diariamente? Muchísimos. 5 millones de personas usan el metro al día. ¿Y cuántas personas transporta el Tren Maya? Ay, no, ni me digas, es una 20. grosería. En 20. Sí, yo acabo de usarlo, no vemos nadie. Supuestamente, porque seguramente limpian ahí, adornan las cifras, supuestamente son 100,000 pasajeros al mes. 100,000 pasajeros al mes y tanto dinero que le han dedicado y que de todos modos se ha descarrilado porque, pues ya sabemos. Sí, mal hecho. Sí, nada más era para la foto. Bueno, Ciudad de México, 5,000 millones de usuarios diarios y solamente 18,000 millones de pesos. Las escaleras del metro no funcionan. Las filas en estaciones donde se cruzan varias líneas, donde son paraderos o donde son las conexiones. Sí, los trams. Sí, Pantitlán, Tacuba, Tacubaya, No, espantoso. Martín Carrera, Santanita, donde se cruzan ellos. Lleno de gente, las filas. Las filas son de horas. Sí, es insufrible para todos los usuarios del metro eso. Entonces, ¿dónde se supone que debería estar el presupuesto? En el Tren Maya, que no lo usa casi nadie, o en el metro, o en las calles, en el transporte público, aquí en los autobuses, van sobre unas calles en pésimo estado. Los topes, las calles, ni siquiera funciona a veces los semáforos. Sí. Me toca diario pasar por una calle que tienes que aventarte porque el semáforo no funciona. Una calle de 4 o 5 carriles. Sí, fíjate, pero esta situación no es exclusiva de la Ciudad de México, se repite en otros estados, ¿no? Como en Jalisco, como en Nuevo León, que son principales centros productivos. Ahora bien, sirve porque es muy ilustrativo para conocer un poco la radiografía o cómo están las condiciones en la ciudad. Según el programa de movilidad 2019-2024, Amparo, de la CDMX, el principal medio de transporte que utiliza la banda es el concesionado. Camiones y combis, casi un 40%. Que les acaban de subir. Y le subieron el precio. $1.50. Exactamente. Y mira, pareciera que no es mucho, pero $1.50, sí es un madrazo. suponiendo que solamente tomas uno. Sí. Que eres de los pocos afortunados. Redondémoslo a 10 pesos por trayecto. Pero yo lo que quiero hacer Sí. es la diferencia del precio de lo que tú estás pagando. No me hagas eso, 1.50 por el mismo trayecto, pero es ese aumento. Suponiendo que eres de los afortunados que nada más van a tomar uno de ida y uno de regreso del trabajo, es 1.50 y 1.50, 3 pesos. Sí. Por 6 días a la semana, que es el grueso de la población trabaja 6 días a la semana, son ya 18 pesos semanales. 18 pesos semanales por
4 semanas son 72 pesos mensuales. Y 72 pesos mensuales por 12 meses son Nada más de 864 aumento. pesos de puro aumento. No No de tu manches. transporte, sino de tu aumento. No me Lo hagan cual esto. se traduce en más de 3 días de salario mínimo aquí Deja en tú México eso, solo. en unas alitas. En una salita, sí, pero hay mucha gente Unas que no se puede dar cervezas. ni siquiera ese lujo. No Hay mucha manches. gente que gana el salario mínimo y que para ellos representa 3 días completos Déjale. de trabajo, sí. Solamente para pagar ese aumento del transporte público. No, es detestable la situación, Amparo. Y déjame Y nada eso más que en agrego Ciudad de a lo que México, sí. perdón por interrumpirte, No, adelante, en Ciudad de adelante. México No. es de los transportes públicos más accesibles, Ujú. porque en provincia es mucho más caro el transporte público. Ujú. Así es. El Metrobús, 22% de la población lo utiliza. No, le sigue, ya la gente está harta. Si no es en el camión, en la combi, Metrobús. Me voy caminando, Amparo, es lo que decide la gente. Ya no hay de Chingada otra. su madre, voy caminando. Llevo media hora aquí en Pantitlán, ya mejor camino. Sí, son 5 kilómetros, ahorita llego. ¿Y sabes qué es lo peor, Amparo? Que ya sea que utilicemos el carro, que utilicemos las motos, el concesionado, el pinche Metrobús, nos aventamos en promedio 52 minutos en el transporte público. En promedio, porque hay lugares, como tú bien señalas, yo vengo de Cuautitlán Izcalli y me aviento más de 2 horas. 4 en total en el día, es una fregadera. Sí, por supuesto, Alex. O sea, la gente no tiene ya la tranquilidad, porque si yo necesito ir a cualquier lado, el metro es un relajo entrar, subirse, está en mal estado. Las lámparas están fundidas, se tarda mucho, está sucio. Y mira, eso es lo de menos, pero las estaciones están en pésimo estado. No funcionan las escaleras eléctricas, no funcionan los elevadores. Si una persona de la tercera edad, una persona lastimada, una persona discapacitada quiere usar no, el ya, elevador, fue. no funciona. Ajá, o sea, ¿cómo se baja? Sí. No le pides Entonces- ayuda a alguien para cargar la Bueno, pero la silla gente, de ruedas. ¿no? mira, la gente viene con prisa. A lo mejor habrá personas que no quieran brindar ese apoyo o que simplemente no puedan. ¿Qué Estén- necesidad tengo yo que estar cargando ahí un desconocido? Sí, Porque- sí, sí. Entonces, Alejandro, la verdad es que es algo muy complicado y es algo que necesitamos para vivir, porque en un mundo ideal donde mucha gente hace, el grueso de la población hace home office, pues no hay problema por movilidad, no. Pero donde ya regresamos todos al trabajo presencial o donde simplemente por recreación quieres salir a andar en bicicleta, quieres ir a un museo, de todos los maravillosos museos que tiene la Ciudad de México, no es posible que Pelas. sea un dolor de cabeza. A mí me encantaba ir al centro, de verdad me fascinaba ir a desayunar al Samos de los Azulejos, ir a una exposición en Bellas Sí. Artes, subir al campanario de Catedral, era lo que yo hacía. Oye, viene un amigo extranjero o viene uno de mis amigos de provincia, ¿sabes qué? Vamos a comer enfrente de Catedral. De verdad me duele la cabeza ahora pensar ir al centro por cómo es la odisea de transportarme, de subirme al metro y el transbordo y no funciona y y se a ver si tarda. llegan. Sí, O sea, Y no no- nos metemos con el tema de la seguridad, pero es un riesgo subirte aquí al transporte. sí, es un volado. Pero bueno, Alex, Amparo, estamos llegando al final del episodio y pues para llevar este atole, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Cuál es tu sorbito final del episodio? mi sorbito y con lo que me quedo de este episodio del atole es que tenemos que exigirle a nuestras autoridades que nos den un transporte digno, seguro, decente, porque es muchísimo dinero el de impuestos que recaudan. De verdad, ya no saben de dónde sacarnos dinero, tan fácil como la tenencia. Ujú. O sea, pagamos muchísimo dinero en tenencia, refrendo, y ese era un impuesto que se había introducido en 1968 para recaudar dinero para las Olimpiadas. ¿Y qué crees? Dijeron, Y no, ya, pues es nos muchísima lana. quedamos, ¿no? Sí, claro, o sea, Ya de está tonto ahí. dejo de Sí. cobrarlo. ¿Y dónde está? Porque si se supone que es para que los coches estás pagando por tener un auto, entonces lo lógico sería que todo ese dinero se destinara A para la que las vialidad, calles ¿no? estuvieran, sí, en perfecto estado. Entonces, mi sorbito de atole es que tenemos que exigirle a nuestras autoridades que nos den una movilidad, un transporte público y calles dignas y en buen estado como las merecemos los mexicanos. Oiga, y yo para cerrar nada más agrego que pues no es normal, ya lo platicamos a lo largo de este episodio, no es normal aventarte 3 horas de transporte, no es normal mandar tu ubicación cuando tomes un taxi de aplicación, no es normal que se caiga el metro, no es normal muchas cosas que suceden en
términos de movilidad. Y el reto es gigantesco. Estamos en pañales en un montón de áreas y además le agregamos aspectos como la seguridad, aspectos como la corrupción. Estamos del nabo. ¿Pero qué podemos hacer? Seguir exigiendo, como dice Amparo. Seguir exigiendo hasta cansarnos. Amparo, llegamos al final. ¿Dónde pueden escucharnos? Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Music. Pueden ver el episodio completo en YouTube y en la página oficial de Fuerza Informativa Azteca, Azteca Noticias. Eso, Amparo. Y no olviden darle suscribir, like y compartir. Claro que los leemos, claro que los escuchamos y también estudiamos mucho de lo que nos dicen. Muchas gracias por habernos acompañado en el Atole Podcast. Amparo Castañeda. Hasta la próxima, Alejandro. Nos vemos. Adiós.